me llevo a tu Arranca a tomar aire. y vos con lupa. Como quien pedalea en la bicicleta contra viento, lucha y se sostiene a mediados de octubre con un espacio, Dante, Ori, un espacio de libertad. Bueno, si es así, que sea así. Buenas, Espacio de buenas. libertad. Que así sea entonces. ¿Cómo estamos? Con mucho viento, con mucho aire. Estábamos hablando fuera de micrófono del viento. Del viento de Chosmalal, del viento patagónico, ¿no? Y cómo juega el viento como un elemento más de no solamente del paisaje, sino el viento como un componente social también, ¿no? El viento como algo que tiene fuerza, que tiene un movimiento, que se empuja, y nosotros estamos acá en la bicicleta tratando de sostenernos contra todo, ir contra no nos viento, lleve. para que no nos lleve la marea, el descuido, y no sé, que se nos salir de pensamientos cotidianos comunes de por ejemplo, estar pensando qué hacen los vecinos, las vecinas, Que nos estar entre el aire. abstraídos de otros temas como cotidianos, Dante. Y sí. ¿Qué somos? ¿Qué es el aire para vos? ¿Qué estamos haciendo acá? Y quizás la idea cuando pensamos el programa era tomar aire como para volver a energizarnos y seguir, por ejemplo, ¿no? El sábado jugamos a la pelota con el Ángel. El Bien. sábado no, ¿cuándo fue? El lunes feriado. Bueno, y ahí tomamos aire, por ejemplo. Tomaron aire. Por Bueno, lo, Tomaron menos, aire. por lo menos yo, no una sé. vos. compartida. ¿Tomás vos, Ori? ¿Qué tal? ¿Cómo Yo estamos? me tomé el fin de con mucho aire. Bien. Para relajar. Hoy está bastante entierrado el aire. Oh, sí, estos aires de Chosmalal son así, pero no nos van a evitar que hablemos, ¿viste? A pesar de que nos llenemos de tierra. No, Estamos acá. olvídate. Somos No una nos van a compañía llevar. del aire, etérea. Etérea, no sé dónde estará, cada uno en su casa, tomando mate, algunos comiendo tortas fritas. Del Tenemos de movimiento. todo por hoy, de todo. De ¿Querés, todo. querés contarnos, Ori? Hoy vos sos la dueña de este lugar, Ah, de este aire, de esta este invitación. aire. Bueno, hoy vamos a andar por distintos recorridos. Vamos a pensar cómo nos interpelan la docencia, la educación sexual, el género, cómo estamos interpelados nosotros. Invitar también a quienes nos están escuchando a participar, a sumarse de los debates. Y bueno, trajimos aquí para compartir un fragmentito, un poema de Julieta Paredes, que se llama Estamos buscando. ¿Qué buscamos en ese aire? Estamos buscando para... Déjame anotarlo, ¿me decís otra vez el nombre? Julieta Paredes, Estamos buscando. Julieta Paredes, mira vos, qué bueno. Entonces, Julieta Paredes lo anotamos ahí en un pizarrón, en un ticket de supermercado, en el del brazo. En el brazo. Julieta Paredes. Ajá, ¿Y el nombre? ¿Qué buscamos? compañera feminista. Estamos buscando, se Estamos llama. buscando. Hoy, para Espectacular. pensar la búsqueda en el aire, en el viento. Bueno, estamos buscando en una danza salvaje que convoque a otras mujeres y estas a otras más, hasta que seamos un batallón o un ejército de amor que acabe con todas las miserias y opresiones. Estamos buscando, buscamos todavía, una mujer que mirando al sol no cierre los ojos. Bueno, ahí, para pensarnos. En este fragmento, para pensar estas mujeres que nos interpelan justamente desde el feminismo, ¿no? Cómo pensamos ese feminismo y ese posicionamiento en la docencia cuando entramos a las aulas con nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, ¿no? De qué lugar nos posicionamos, desde dónde, cómo nos atraviesan justamente los movimientos, la política, ¿no? Desde qué lugar nos atraviesa el posicionamiento político como docentes
como estudiante. ¿Qué hacemos con la educación sexual que nos atraviesa? Tenemos una ley de educación sexual. ¿Sí? Invitarles a la reflexión, compañeros, ustedes. Mirá vos lo que nos propone Julieta Paredes Dante. Estamos buscando un ejercicio de la poesía para ahora, ¿no? Para aflojar sentidos, para dejarnos llevar. Bueno, algunas palabras me han quedado. Antes de cerrarlo, y si de paso me dejás un ratito como que la mente dividirla en paralelo. Ajá, divida. Me hago esa tarea mental de qué me generó el texto de Julieta Paredes y Dante te pregunto, che, ¿qué adelanto nos puedes dar de lo que vas a hacer hoy? Vamos. Enganchado con lo que plantea Oriana, vamos a tratar de establecer algunos vínculos, algunas relaciones entre una categoría social que no nos escandaliza mucho porque está naturalizada. Esto no es una idea original, sino que la afané o la choreé. Nos escandalizan un montón de cosas a los seres humanos, algunas muy fuertes y tienen una justificación tremenda para el escándalo, ¿no? Sin embargo, la pobreza, como se ha naturalizado y viene desde el fondo de la historia, y tiene que ver con el palo, digamos, con mi palo, hay algo que no nos escandaliza mucho, que es la pobreza. Y vamos a intentar ver por qué, o entender por qué no nos escandaliza, a partir de algún material que trajimos para la compartida. Buenísimo, la pobreza. Bueno, en primer lugar entonces tenemos para hoy, invita a tomar aire, Oriana, al género, la perspectiva de género. Vamos a tener también una compañera que va a estar siendo parte del programa, Ailén Lescano, una compañera docente del IFD, así que va a estar también muy pronto acá para debatir y charlar acerca de la temática. Muy buenos esos adelantos, y buenísimo que arrancamos con poesía, algo que es re poco común, Ori. La verdad que innecesario, estamos ¿no? desabridos por lo general en la cultura de la imagen, no sé, qué sé yo. ¿Te peinaste hoy vos antes? No sé. ¿El viento te peinó antes? No estoy muy preocupado por esas cosas, pero vamos a hablar de eso. Y por último, a modo de presentación, y ahí Ori te convido si vos querés que empezamos con la primera canción y así nos desaflojamos. Vamos a hablar de la perspectiva intercultural. Tenemos 3 perspectivas hoy en A Tomar Aire, si vos querés. Dale. La primera de género, la segunda la intercultural y la tercera de derechos humanos. Vamos a ver qué sale, ¿está? A ver, metemos todo en la licuadora del viento. Claro. ¿Cómo la sentís esto, Ori? Yo quisiera estar en tu piel como primera experiencia ahí. Tenemos un montón. ¿Cómo te sentís? ¿Con el viento? No sé, con esta propuesta radial. Y vamos a la primera canción, si querés, así nos aflojamos. Dale. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo me siento hoy? Yo esa palabra no la uso nunca, pero vos me la tiraste el otro día y yo te la devuelvo. ¿Cómo te sentís? Mirá, sos jodido, vos siempre con las preguntas. El otro día dijiste no, por el sentir. Dije, no uso mucho esa palabra, bueno. Ahora la pusiste en Ahora juego. te la puse está en bien, juego. Está bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sentís con este programa? Con hoy. Con hoy, con el hoy, en el aquí y el ahora. ¿Bien? Movilizada con el viento. Claro, vamos. Pero bien, contenta de compartir acá con ustedes, de interpelarnos. Bien ahí. ¿Dante? Siempre es un placer hacer radio. ¿Viste? Y yo siento que la radio es terapéutica también. La radio sana. La radio no solamente es comunicación, es un montón de cosas más. Por ejemplo, rescatar una herramienta que nos hace más humanos y más humanas, como la poesía. La poesía es una herramienta que ha resistido propagandas miserables en contra de ella. Porque a la poesía se la banalizó. A la poesía se la vinculó con ese amor romántico, idílico. Y se la sacó de lugares donde también había participado fuerte la poesía como una herramienta política de reflexión. Leamos a Cortázar y nos vamos a dar cuenta de eso.
Leamos a Dante, las poesías de Leamos a Dante. Sí. Y Ángel, ¿vos qué tal hoy? ¿Cómo la ves? Con el viento, no tenés micrófono, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás para hoy? ¿Bien? ¿Cansado? De 10, espectacular. ¿Con la poesía? Buenísimo. ¿Te gustó? ¿Sí? Yo no sé cómo vengo, como muchas lecturas, no sé si lo habrá pasado alguna vez, pero con muchas palabras cruzadas de autores, así que discúlpenme, va a salir... Estás filoso. No, porque dos materias en un mismo día se me cruzaron los papeles. Vamos a ver qué sale. Puede pasar. Invitamos Puede pasar. a tomar aire. Tenemos los teléfonos de la radio también, ¿o no? Ujú. Antes que me olvide, tenemos la página. ¿Qué podemos La decir página. más No, de lo formal? Dante, yo sé que vos sos el conductor de radio, esos tipos con pauta. ¿Quiénes somos? no, que vamos a estar ¿Cuál es esta hasta las articulación? 6:30 de la tarde. Ajá. Que este es un proyecto de extensión que de alguna manera diseñamos desde el profesorado de matemática, un proyecto de extensión que lo que intenta, y por lo menos por aquí vamos en ese intento, de vincular algunos contenidos que desarrollamos en nuestros espacios, en nuestras asignaturas, para compartirlos con las audiencias, ¿no? Con las múltiples audiencias que puede tener una radio. Cuando hablamos de las múltiples audiencias hablamos de algún vecino que está trabajando y nos está escuchando, ¿no? Alguna vecina que está haciendo alguna otra actividad también trabajando y nos está escuchando. Quizás hay algún taxista, ¿no? Que está esperando que suba su pasaje y está escuchando la radio. Bueno, podemos imaginarnos esas múltiples audiencias. Y así- hasta las 18:30 vamos a estar. Te invitamos a que te comuniques al 2942 47 8304. ¿Lo anotaste por ahí en una hojita de papel que se llevó el viento? 2942 es la de Zapala, Sí. Ori. Vamos. No sabes que la de Zapala. 47 8304. Bueno, como el viento, pasamos rapidísimo a la música que nos proponga. Página de sucesos. El mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas. Confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía. Contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata. Les dijeron que en mi pago cobraban la serenata. Sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía,
se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles que acribillan la razón. Malaya sean los desfiles y el Cristo que nos puso. Sí, los pobres no somos ricos y el pobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Que sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Hoy el IFD te invita a tomar aire en compañía de Oriana Sosa. Ahí tenés. Bueno, acá retomando lo que veníamos pensando y charlando con los compañeros. Pensar justamente desde nuestro rol de docentes, ¿no? Cómo, y también a quienes están oyendo ahí, cómo nos posicionamos cuando entramos a las aulas, cómo posicionamos nuestro cuerpo pensándonos como personas sexualizadas, personas que tienen una identidad de género, cómo nos responsabilizamos de los derechos, ¿no? En esos derechos de la educación y esas leyes, ¿sí? Cómo las ponemos ahí en práctica desde nuestros espacios, desde nuestros pequeños aportes. Tenemos una ley de educación sexual integral, que es la 26.150. La misma establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral. ¿Cómo nos posicionamos, a ver, compañero Cristian, políticamente ante esa ley, desde tu cátedra, sujeto, ¿no? Claro, en particular acá no, viste, estamos cruzados. ¿Cómo te contaba hace un rato? Con psicología educacional, estamos acá. Ay, se me entrevieran tus espacios. ¿Viste? Sucede. Bueno, y en particular contarte que desde lo que nos interpela en general en mi espacio y a todos los demás es que esta es parte del diseño curricular del Instituto de Formación Docente. Tiene que ver con la lectura, con implicarse en conocer también, una apertura al conocer. Se los recomiendo a las personas interesadas en estos temas que se meta a la página del ISFD, plan 639 de primaria, página 70. ¿Anotaste antes? El profesorado de primaria e inicial, página 70. Bien, ¿cómo me interpela? Primero desde ese lugar del conocer, de la apertura, al conocer y a trabajar en conjunto con las demás personas, desde la alteridad, ¿viste? La perspectiva de género se me cruza con el trabajo, justamente en eso de abrirme al trabajo, por ejemplo con vos, Ori, y con otras personas, otras compañeras, desde ese lugar, del no querer comprender qué le pasa al otro género, ni saber qué piensa, ni saber qué siente, sino trabajar, ahí vemos qué pasa. Desde una apertura. Desde la apertura. Desde la apertura. Sí. También desde ese otro lugar que a veces, si la apertura no sale, bueno, no sale. Exacto. La otredad se busca, ¿no? A mí me interpela justamente en este sentido ante, bueno, ¿no? El derecho a la educación, la ley que tenemos, cómo nos interpela justamente y nos posicionamos en este sentido, ¿no? De justamente hay quienes se dicen
personas desde políticamente desde la neutralidad. Bueno, ¿dónde nos posicionamos, no? Ante justamente el hecho educativo, no existe esa neutralidad. Si la pensamos, ¿no? O sea, siempre tenemos cierto posicionamiento. Al no querer la educación sexual integral también es un posicionamiento y dejaría de ser justamente neutral, ¿no? Y creo que para posicionarnos todos tenemos argumentos y fundamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿dónde se ubica cada uno, ¿no? Y se hace responsable, porque hay que hacernos responsables de los discursos que tenemos y cómo nos posicionamos. No es fácil para nosotras las mujeres entrar a las aulas y posicionarnos ante justamente compañeros varones, hombres, heterosexuales, posicionarnos como feministas, ¿no? No es fácil la tarea. Entonces, me interpela, digamos, cómo se posicionan también nuestros compañeros, ustedes, cómo se posicionan ante esas situaciones, ¿no? Ante esto, justamente esta sexualidad, esta cuerpa, cómo entra la vinculación política ahí de la docencia con los cuerpos y con la identidad también, ¿no? Respetar la identidad de género, que también es una ley. Sí, yo digo que son temas tremendamente interesantes, no solamente para analizarlos desde el campo educativo, ¿no? Uh-huh. Sino también, por eso me parece que es valioso traerlo a los micrófonos de La Riera y que podamos opinar desde algunos lugares, ¿no? Que esa opinión también no sea una opinión que no esté sustentada desde algún lugar. Y en ese sentido yo me he preguntado, desde que apareció la ley y que se han dado estos debates y además el seguir, no sé si tan de cerca, pero sí seguir toda la lucha del feminismo en la Argentina, en el continente y en todo caso en el mundo, tratando de entender algunos fenómenos culturales que se dan en la otra parte del globo, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades asiáticas, en las sociedades, digamos, del Oriente Medio, podríamos pensar también allí, ¿no? La mujer como un sujeto político para analizar desde muchísimas dimensiones, pero sin irme del tema, digo, ¿por qué? ¿Por qué la ESI de Educación Sexual Integral genera tanta resistencia, no solamente en sectores de las comunidades, de la comunidad o de la sociedad, sino también dentro del campo educativo? Porque no podemos desconocer que tenemos colegas que se resisten a esto. Uh-huh. Y la realidad es que en un ejercicio de interpretación, y a veces en esos ejercicios uno se equivoca, ese es el riesgo muchas veces cuando interpretamos. ¿Por qué? Preguntarnos el por qué. Porque yo creo que son temas necesarios, pensando en una sociedad más igual, más justa, más humana. Son herramientas que nos pueden orientar para caminar por esos senderos de igualdad, de solidaridad, de humanidad. Pero, ¿por qué entonces genera resistencia? ¿Cuáles son los elementos que componen esa resistencia? ¿No? La ignorancia, el patriarcado tan metido en el funcionamiento de la sociedad desde el fondo de la historia, los beneficios que se logran si se sostiene esta organización patriarcal. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta resistencia, no, a la ESI? Y siempre me he preguntado eso, ¿no? Sí, justamente también que... Porque esa resistencia a abordar la ESI también es una actitud política. Sí, y también esa resistencia a lo distinto, ¿no? Uh-huh. Digo, socialmente, que nos pensemos como estudiantes también, y en nuestra formación, ¿cuántos docentes trans hemos tenido? ¿Cuántos docentes trans han sido parte de la formación de cada uno? Digo, porque no es nada raro y en vano justamente que no haya docentes dentro de las aulas trans o travesti y
y no se visualice eso, ¿no? O sea, el espacio que tienen nuestros compañeros trans dentro de las aulas. Totalmente. Ujú. Desde muchos lugares me quedaba pensando. Primero, dos cosas, ¿viste? También de Julieta Parra quería traer... no, Julieta Parra. Se me cruzaron todos los nombres. Julieta... Hoy estás cruzado. No, porque era Violeta Parra. Violeta Esa Parra. canción que nos compartía Sí, delante. Y Julieta Paredes, mira. ¿Viste que te dije que estaba cruzado? El viento me jugó, así. No, ¿viste? Esa parte que decían que juntar para danzar, ¿no? Que estamos... Una danza salvaje. Estamos Ah. buscando una danza salvaje. Estamos buscando una danza salvaje. Mirá vos. Bueno, ¿sabes qué me hizo acordar eso? ¿A qué? Por ejemplo, que esta perspectiva de género, en general, digo, que en una primera instancia sí como que tenía como, digo, ese movimiento que cuestiona, digo, las perspectivas en lo que son las culturales, ¿no? Por ahí desde la mujer, pero como que en oposición a lo masculino, ¿viste? Pero después empiezan a aparecer otras sexualidades, además de lo femenino. Pero empieza a agitar desde las mujeres ese movimiento, ¿no? Desde la perspectiva de género. Estamos hablando de lesbianas, de travestis, digo, como que es un poco más amplio el tema de... A esta altura, digo, como que está más diversificado el asunto, ¿viste? Que empezó como un movimiento de mujeres en específico. En aquel momento más vinculado el movimiento feminista a lo que tiene que ver con la desigualdad de lo económico. ¿Cómo es que se llama así? Y después como que fue ampliando y cada vez crece más. Eso es lo que quiero decir. Es como que es muy difícil de redondear en pocas palabras, pero eso, ¿no? La perspectiva de género nos amplía la mirada, y pensar cómo llevarla al aula es complicado, complejo. Yo te podría responder desde otra materia que es más específica, que se ocupa de ese tema, que tiene que ver como, por ejemplo, la materia Constitución de la Subjetividad Profesorado de Primaria. Ujú. Por ahí lo abordamos desde el lugar, bueno, también el sujeto de la educación secundaria, profesor de física, de cómo, bueno, un sujeto por ahí, en el orden de lo psíquico, decide vincularse con cierta persona, ¿no? Constituye lo que se llama una imagen sexual de sí mismo, ¿viste? ¿Quién le gusta? Claro. Pero bueno, eso es variado y diverso. Eso. Por suerte. Claro, a eso me refiero. Quiero decir, hay en eso alguna especie de juego de determinación cultural. Totalmente. Cada persona, acá Ori, vos, Dante, acá Ángel, yo nos posicionamos ante algo que nos gusta o no. Y en eso hay alguna valoración cultural que nos juega en la mente, seguramente. Ujú. Una valoración, una mostración ante otro, ante otra, ante otre. Eso se me cruza. Bueno, eso se constituye, no viene dado desde algo biológico, sino que se constituyen los vínculos que tiene la persona, ¿no? Tiene que ver también con la asunción de un universo simbólico de la persona. Cómo se va también conformando esa Ajá, identidad y que exactamente, es el variable. sentido. Podemos ir, sentido otra vez, podemos ir cambiando, variando, probando, ¿no? Ujú. Por suerte. Reivindicar eso y también nosotros, digamos, en las aulas. Digamos, de qué manera entramos, ¿no? Justamente, cuando nos presentamos, cuando nos posicionamos ante una temática, bueno, hacernos cargo, ¿no? De esos posicionamientos teóricos que tenemos. Valoraciones sociales, de época, la misma escuela, la de antes, la de ahora. Entra por diversos lugares, ¿no? La perspectiva de género. ¿Vos qué opinas, Dante? Sí, los estaba escuchando atentamente. La realidad es que yo creo además que es una cuestión permanente, que no es estático, no tenemos que pensarlo, me parece, ¿no? Como algo estático. ¿Por qué? Porque si uno analiza la sociedad posmoderna, como algunos sociólogos la llaman, esta que estamos viviendo, ¿no? una etapa que va saliendo de la modernidad y se mete en la posmodernidad por algunas cuestiones, entre ellas el rol que ocupan los medios de comunicación en la construcción de esa subjetividad. Ahí nos encontramos con una necesidad de la militancia permanente, porque si uno analiza las publicidades, va a ver como una constante, aunque por suerte van apareciendo otras miradas,
Pero las publicidades con las que hemos crecido, con las publicidades que nos hemos rodeado, siempre nos instalan desde ese paradigma estético, capitalista, occidental, ¿no? Una mujer o un hombre más vinculado a ese sujeto rubio, blanco, occidental, civilizado, ¿no? Y eso es una constante. Es cuestión de que nos tomemos unos minutos para analizar esa batería de publicidades que nos presentan los medios hegemónicos, para darnos cuenta que el día que bajemos la guardia aparecen otra vez el binarismo, aparece otra vez esa cuestión homogénea de tener una sola y única cultura, que es esa cultura que plantean los paradigmas estéticos occidentales vinculados a lo europeo, ¿no? O a lo norteamericano, si vos querés también. Por eso es permanente y es constante esa militancia por estas nuevas miradas, ¿no? Que hay que celebrarlas, pero que no quedan acá. Es tributario del movimiento de mujeres, eso es decir, ¿no? Como que se mete en la escuela a partir de las mujeres. Bien. Bueno, invitarles a quienes nos están oyendo a la participación, a sumarse al WhatsApp ahí, que nos escriban. Invitarles a dar su opinión también, a escucharles. Ahora vamos a escuchar una cancioncita y vamos a comunicarnos en breve con la compañera Ailén, ¿sí? ¿Te paso los números de la radio? Dale, por favor. Pues, ¿qué tal? Bueno, 2942-47-8304. Saludos nos manda Ingrid Valenzuela, una partícipe de este lugar, hizo el dibujito. Bien. Gracias, ahí. Ingrid. Gracias. Saludamos a la gente que colabora y a un compañero más. Andrés, cuando quieras, Ángel. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todos estos momentos, dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. Soy lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Soy lo que tengo que ser. Voy a donde voy sin tener que perder. Me estoy liberando del tiempo soledad y esos sentimientos, Estoy caminando con conciencia y libertad. Camino despierto. Algo está cambiando en mí, puedo verlo. Algo está cambiando en ti, algo bueno. Me voy a buscar un sonido para cantar todo este silencio, cambiando todo lo que tenga que cambiar y seguir creciendo. Me estoy liberando. Buenas, ¿cómo estamos con ese aire, ese viento? Muy bien, tomando mate. ¿Tomando mate? No, y disfrutando, ¿sabes qué? De los nuevos estudios de La Riera, que ya tienen un par de meses, pero para nosotros son nuevos porque hacía rato que no veníamos. Y la realidad es que están muy lindos, ¿eh? Tremendo laburo de los compañeros y compañeras de la Mesa Campesina, que están coordinando el funcionamiento de la radio. Fabi, Ángel, seguramente debe haber más gente. Así que hermoso el estudio. Están muy lindos los estudios, tanto de operación como el de locución. Hay una sala ahí
de espera también, está la cocina para calentar el agüita para el mate, que no debe faltar nunca en una radio, por lo menos si es comunitaria, así que buenísimo, estamos bien. Bien. Bueno, como estábamos justamente trabajando lo que es la perspectiva de género, la ESI en las aulas, estamos acá comunicándonos con la compañera Ailén Lescano. Hola, Ailén. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, profe, ¿cómo estás? Ailén? Acá andamos. Bueno, Aile, contarte un poquito que justamente estábamos trabajando y pensando la ESI desde nuestros espacios. Queríamos preguntarte, sabemos que vos lo abordás justamente desde tus distintas cátedras, entonces la idea es poder preguntarte, que nos compartas cómo te atraviesa, cómo te interpela a vos la ESI y la ley de educación dentro de tus espacios. Bien, buenísimo. Sí, la verdad que nada, es como los escuchaba en esto de que decían que es un trabajo constante de resignificación cotidiano. Y que claramente, bueno, coincido con esto de que viene siendo una perspectiva que se viene abordando específicamente de, digamos, de esta diferencia de las mujeres quienes padecemos esa diferencia, mejor dicho, y disidencias, así que bueno, viene siendo como una lucha, claramente que no estamos en soledad, tenemos varios compas que acompañan, pero bueno, viene desde esos lugares y claramente desde los momentos en que nosotros pisamos las aulas, que es un derecho que debemos garantizar. Entonces, esto de la formación constante tiene que ser cotidiano, digamos, ¿no? Y asimismo, el calendario situado, que a nosotros nos viene a decir que hay jornadas que son específicamente para trabajar la perspectiva de género y es en las aulas. Educar en Igualdad es una jornada que ya viene por el calendario situado, que incluso, bueno, yo trabajo en el ISD2 y está justamente dentro del calendario. Y bueno, y creo que, bueno, pensando en esto que ustedes venían abordando, que del cuerpo, desde el posicionamiento, me parece que es súper necesario hacerlo todos los días. Y bueno, así que creo que la venía escuchando y me parecía que viene desde esos lugares. Con respecto a mis cátedras, sí, la verdad que trato de llevarlo siempre, justamente porque es una perspectiva que se aborda de manera transversal independientemente de las cátedras. En este caso, yo trabajo en la matemática, pero necesariamente tiene que ser abordado siempre y en vínculo siempre con otros, porque es la mejor forma de enriquecer este trabajo. Pero bueno, hay como un montón de cosas que se pueden discutir desde la matemática porque termina siendo desde el posicionamiento y desde la elección de cada persona, que como que siempre se delega a las compañeras que llevan ESI adelante. Eso es como que lo tienen que hacer las compañeras de ESI, y la verdad que no es así. A partir de que aparecen las leyes, como la ley Micaela, la ley Cielo, son leyes que nosotros debemos adoptar y debemos garantizar el derecho a la educación en perspectiva de género. Así que no está sujeto ni a ninguna compañera, ni a ninguna compañera en especial que lleve la ESI adelante. Tiene que abordarse en todas las clases. Así que lo veo desde ese lugar. Tal cual, justamente hoy estábamos trabajando juntas en las planificaciones y pensábamos, ¿no?, que desde el momento en que pisamos el aula justamente tenemos que asegurar ese derecho como docentes, ¿no? Asegurar el derecho a la educación sexual, digamos, más allá de nuestro posicionamiento, digamos, sino porque es justamente una ley. Sí, y que posiblemente hay distintos posicionamientos y las discusiones se tienen que dar dentro de las aulas, porque esos son los lugares también necesarios para esas discusiones. Y que más allá de que haya un respeto a la elección y las, no sé, las ideologías o las elecciones de las personas, tiene que estar el respeto, pero es un derecho y desde ahí partimos. La ESI es un derecho, la perspectiva de género es un derecho y desde ahí partimos. Todo lo demás lo podemos discutir, lo podemos hablar, pero desde ahí me parece que tiene que partir. Sí. Sí. Perdón. No, sí, te escucho. No, es que pensaba, bueno, esto de que tan tenso también siempre depende de la cátedra que se aborde, se pone en cuestión quiénes abordan, digamos, la perspectiva, ¿no? Y pensaba en esto que me preguntaban en las cátedras. Bueno, con compañeras siempre tratamos de trabajar justamente de manera conjunta en la jornada de Educar en Igualdad, pero además de eso,
por ahí es como afinar la mirada y empezar a cambiar. Desde cómo planteamos, por ejemplo, en matemática un ejercicio o un problema a resolver. Generalmente, por decirlo, ¿no? Dar un ejemplo, cuando se desarrolla un ejercicio de matemática en el planteo, se estereotipa roles incluso. No sé, si queremos saber cuánta distancia recorre un auto, ponemos Juan tiene que recorrer una distancia y es Juan el que tiene el auto, no es Juana, por así decirlo. O, claro, sí, o la mamá de Lucía es la que hace la pizza, no puede ser el papá, ¿viste? Bueno, en esos pequeños, que no son pequeños, pero bueno, en eso está la mirada de ver de qué manera se aborda desde diferentes áreas, en este caso de la matemática. Siempre es un lugar como más fácil y más cómodo pensar desde la estadística, porque lo encontramos de manera más tangible, digamos, más concreta, que justamente podemos ver ahí a partir de un montón de problemáticas que suceden, desde los femicidios, desde la cantidad de infancias que quedan sin madres. Bueno, podemos pensar como desde esas problemáticas, de esas situaciones, que es mucho más, se relaciona un poco más con el número, en este sentido pensando en matemática, ¿no? Pero creo que la mirada tiene que salir desde ahí. Y bueno, como recién escuchaba antes, tienen que ser problemáticas, aparte de problemáticas sociales y ambientales, donde todas las disciplinas intervienen, y desde ahí están las miradas, y desde ahí se atraviesan las perspectivas de inclusión, de género, de derechos humanos. O sea, me parece que viene como que no desde todo aborda este contenido y no entra en mi contenido, queda forzado. Y sí, justamente sí, no sé, si pienso de que quiero trabajar álgebra y seguramente me va a quedar forzado, pero tengo que buscar esos lugares donde yo puedo atravesar, y bueno, la actualización cultural matemática viene a pensar desde ese lugar también, de que no se enseñe tan... es un conocimiento abstracto la matemática, pero también es un conocimiento cultural creado por el hombre sin lenguaje, entonces hay que buscarlo también desde esos lugares. Tal cual. La verdad, Aile, que bueno, me quedo con esto que decías hace un ratito, ¿no? De la tarea justamente de ser docente de matemática y de qué manera me posiciono para poder llevar esa educación sexual adelante, porque digamos el lugar desde la comodidad a veces es más fácil, ¿no? Y como bueno, sí, el discurso y la comodidad, pero esto que decís, en poder poner en práctica justamente la teoría, digamos, no es nada fácil. Entonces eso, como reivindicar y valorar tu trabajo también, ¿no? Sí, y también mirarlo, ¿no? Porque una de las también de las formas de ver, a ver de qué manera lo abordo es, nada, poner a disposición las planificaciones y de qué manera estamos abordando esos contenidos. Entonces es ver desde ese lugar, desde el inicio, desde que yo empiezo a plantear las cátedras, a ver de qué manera pienso abordar todas estas perspectivas que me ofrece el sistema educativo y que me dice que debo garantizarlo. Entonces creo que tiene que haber, además desde el posicionamiento y la mirada, sino como interpelarnos todo el tiempo y a ver, acá me está faltando esto, no lo abordé, pensé tanto, porque a veces con los tiempos y con todo lo que acontece en los años, como que decimos, te cerrás y decís, tengo que dar todos estos contenidos. Bueno, pero esto no lo tengo que perder de vista, ¿viste? Porque es eso que estábamos hablando, desde el momento en que nosotros pisamos la escuela debemos garantizarlo. Perfecto, Ailén. Bueno, agradecida por tu compromiso docente, por tu trabajo, porque aprendemos. Y acá te paso con el compañero Dante. Bueno, hola Ailén, ¿cómo estás? Hola Dante, ¿cómo estás? En principio, yo debo reconocer que tengo un aprecio especial por Ailén, porque bueno, siempre le reconozco... Es recíproco. Siempre le reconozco esta actitud política de poner el cuerpo, ¿no? O la cuerpa. Y la realidad es que lo hemos charlado también con Cristian y con algunos compañeros y compañeras. En el profesorado de matemáticas se da algo muy lindo, que empiezan otras voces a aparecer allí, no en el horizonte, sino que en el presente, y voces frescas, con energías, y Ailén forma parte de ese coro, así que eso me pone muy feliz. Y recién
cuando abordábamos este tema con Oriana, que tan solidariamente lo traía a la mesa, yo planteaba un interrogante, ¿no? ¿Por qué hay resistencia a la ESI, por ejemplo, ¿no? ¿Desde dónde viene esa resistencia? ¿Cuáles son los componentes de esa resistencia? Y eso es lo que quisiera preguntarte como un ensayo de construcción de respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué te parece a vos? ¿Por dónde viene la resistencia? ¿Por qué los docentes nos resistimos aún en las planificaciones incorporar estos temas? Para mí son como varios factores. Primero, son cuestiones como también muy personales, que hay, no sé, pensamientos e ideologías que tienen que quedar por fuera y muchas veces se llevan adentro de las aulas, que eso es una de las cuestiones que para mí estábamos hablando acá en cuestiones de derecho. Claro. Y en términos epistemológicos, que son contenidos que tenemos que llevar adelante. Eso por un lado. Después, muchas veces yo coincidía con la mirada en quienes llevan adelante estas movilizaciones y estas luchas, generalmente somos las mujeres. Entonces, por ahí, ahora está cambiando y de hecho se nota mucho en las aulas que la mayor cantidad de estudiantes son mujeres. Pero en su momento quizás eran más varones, entonces como quizás no están tan interpelados como nosotras por esas diferencias y esa reivindicación de derechos, quizás no es un tema que interese. Claro. Y por otro lado, para mí, la capacitación. Desde el momento, yo creo que para que una escuela tenga realmente garantizada todas las perspectivas, debe ser capacitación desde el equipo de conducción, ¿no? Y desde ahí hacia abajo. Entonces, por más de que yo estaba diciendo la ley Cielo y la ley Micaela, la ley Cielo que es provincial, que viene a pedirle al Consejo Provincial de Educación que nos capacite y nosotros estamos obligados a capacitarnos, y hasta que a veces no se obliga a eso, no sucede, y queda siempre como sujeto a las intenciones individuales. Entonces, y hay como también diferentes áreas o disciplinas que nada, eligen no abordarlas porque parece que no es un tema que tengan que hacerlo, porque esto requiere de tiempo y de estudio. Y además esto que ustedes decían, de pasar por el cuerpo un montón de cuestiones para decir, sí, lo pensaba así, pero bueno, requiere de ese tiempo, de esa mirada, de mirar al otro, a la otra, de estar en eso. Y bueno, personalmente también en esta área siempre ha sido como... No es casual porque siempre ha sido como muy individualista. Claro. Pensaba en lo binario también que ustedes hablaban, en qué lugar está el cuerpo en la matemática. Así que bueno, pensaba en todas esas cuestiones que creo que podrían ser factores de estas resistencias, ¿no? Uh-huh. Sí, una suerte de comodidad también, ¿no? Decir, bueno, sí, estoy en un lugar cómodo, no enseñándola, y entonces no lo hago. Así de sencillo. Sí. También puede ser otra respuesta posible, ¿no? Tal cual, coincido. Bueno. Hola, ¿qué tal? Permiso, ¿qué tal, Ailén? ¿Cómo te va? Hola, Cristiana. Hola, Cris. ¿Qué tal? Bueno, espero que te esté tratando bien el viento, la tarde. Es jueves. Sí. Bueno, muy jueves, dicen a veces. Bueno, sí, tal cual. Gracias por venir acá a compartir este espacio de aire, por lo menos viste lo simbólico, nos hacemos compañía con las palabras. Sí, tal cual. Bueno, es re interesante este tema, compa, y la verdad que hasta, viste, le pone ese carácter como de preocupante, viste, a la voz, no sé cómo ponerle, porque pareciera que no alcanzan a veces algunas cosas. Te quería consultar en esto que vos tenés experiencia, porque señalaste varias cosas. Primero, que no tienen por qué ser las mujeres las que trabajen este tema de la perspectiva de género. ¿Dónde estamos? Si queremos evocar los hombres o de qué manera. Tenés razón en eso y lo de las cátedras. De mi parte te quería consultar, por otro lado, viste que las actividades de género o situaciones que se pueden generar, no sé, qué sé yo, situaciones didácticas, como presentar videos, hacer alguna obra de teatro, lo que sea que te hayas podido hacer en tu experiencia. ¿Qué repercusiones has tenido vos en los estudiantes o qué te ha llamado la atención de eso, justamente las actividades ¿Cuál es la recepción? Eso es lo que quiero preguntar.
Mira, siempre me ha pasado de que como siempre generalmente algunas veces hay resistencias desde el punto de vista religioso, en esas resistencias por ahí, pero como siempre es en el marco del respeto y siempre partimos de eso, las discusiones tienen que ser acá, que pensemos de manera diferente también tiene que estar acá, pero nosotros partimos de que estamos en un derecho, entonces quizás desde ahí es como que se alivianan algunas cuestiones y creo que se van identificando. Yo hablaba con Oriana anteriormente de cómo iban a abordar el contenido y creo que muchas también y muchos han notado en este contexto de pandemia cómo el estudio, el trabajo en la casa ha hecho que se pudiera visibilizar muchas cuestiones que por ahí no se hacían. Entonces creo que a través de que se empiezan a abordar y pensar en algunas propuestas para trabajar las perspectivas de género, que uno piensa justamente, como decís vos, en videos, en algunos relatos, en algunas imágenes, a partir de ahí como que empezás como a sensibilizar o a ponerse en otro lugar, ¿no? En ese lugar en el que no estoy, o quizás estoy, pero no lo estoy pudiendo ver. Y yo creo que pasa desde esos lugares, entonces generalmente no me ha pasado de tener como muchas tensiones y rispideces y quizás muchas veces también nos sorprendemos por ahí de cómo a veces son los varones también dentro de las aulas quienes tienen esa mirada más abierta y que por ahí uno dice, bueno, no, cree que no. Entonces como que es variado, o sea, es variado. ¿Has encontrado resistencia entre compañeras, estudiantes ahí, mujeres? Sí, yo veo que vienen, muy críticos, muy posicionados, así que veo que vienen estudiantes muy potentes. La verdad que los veo, sí, los veo, incluso cuando hacen entrevistas, han hecho... Yo me he metido a cátedras de ESI específicamente para que cuando vayan a las escuelas o investiguen o pregunten a otros compañeras, a compañeros, que les pregunten sobre la perspectiva, ellos toman esa información, pero de alguna manera después te dicen, me respondió esto, pero no es así. O sea, te dicen, no sé, le preguntó el profesor de matemática de tal escuela y me dijo, no, eso lo hace la profesora de la ESI, y no es así. O sea, ellos ya mismos están posicionados, entonces... Creo que siempre son positivas. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene que hacer, no es que uno da un tema, da una cátedra y eso ya está, ya pasé por el cuerpo de la ESI y ya me resignifiqué. Es un proceso. Entonces tiene como su tiempo. Claro. Y mientras más estemos abordando estos contenidos de mejor, ¿no? Siempre pensando en esto de que desde la amorosidad y de pensar en esto, en la ternura, de mirar siempre que estamos compartiendo con otros. Entonces creo que desde ahí todo lo demás. Y bueno, y por ahí también pensando en esto de las cátedras, soy matemática en la educación inicial, y también pensar cómo desde las infancias se aborda también la perspectiva de qué lugar. Así que bueno, es como súper interesante el tema. A mí me encanta. Ustedes ya saben que bueno, nosotros tenemos un protocolo y que soy parte de ese protocolo, por más de que estemos en receso en estos momentos, arbitrariamente, pero bueno, creo que es un tema que me gusta, que creo que hay que ponerle el cuerpo. Por ahí yo no estoy como tan acostumbrada al lenguaje no sexista en el habla. Bueno, me parece que bueno, que lo trato de hacer desde todos los lugares que puedo. Desde otros lugares como la militancia, ahí digo, sostenerte en ese lugar del protocolo de género en el instituto, con lo que cuesta en los tiempos, re bien ahí con eso. Sí, la verdad, re bueno, compa. Sí. Creo que quieras agregar. No, lo que quería agregar era esto, que al final medio como que creo que lo dejé recortado, pero bueno, que quizás en este contexto de pandemia, al abordar un montón desde talleres que no tenían que ver incluso con la matemática, sino el cuerpo en la infancia, hicimos como un montón de talleres, abordamos siempre la perspectiva de todos los lugares que podemos y nada, creo que muchas compañeras estudiantes sintieron esa presión y compañeras docentes también,
esa carga, esa sobrecarga del trabajo de la mujer, y en el estudio, en la casa, bueno, esto que ustedes seguramente ya estuvieron charlando justamente de la economía y todo lo que tiene que ver con esa sobrecarga dentro del hogar, donde la escuela y la casa era un solo lugar, como que los tiempos estaban dispersos, eran los mismos, así que... Totalmente complicado para la mujer, la verdad que todo el año complicado fue de desorden, de caos. Acá te complicaba, convidaba una palabra la compañera Ori, de caos. Bueno, yo de mi parte agradecerte y bueno, nos estaremos cruzando por los pasillos, por las articulaciones, por ahí. Sí. Te saludo, te Tal dejo cual. con la compañera. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, Gracias, bueno, Aile, la verdad que agradecerte por tu compromiso, por tu disponibilidad y por tu compartir con nosotros también. Claro. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que está buenísimo también esto de que en todos los lugares que transitemos estemos pensando en estas temáticas para trabajar desde diferentes lugares. Así que bueno, yo también he compartido la felicitación. Así que, Gracias. Te abrazamos fuerte, compañera. bueno, que anden muy bien. Abrazo grande. Que sigas Gracias, bien. Aile. Abrazo. Gracias. Chao, chao. Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura, las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura, la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida sin locura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color. Yo, mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color. Yo, mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos, con los 2 puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color. Yo, mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color. Yo, mestiza soy, contradicción atroz,
4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy, mestiza soy, mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy. Por ahí se dice barajar y dar de nuevo. Pero no todas y todos sabemos jugar. Mejor decimos a tomar aire, por la arriera, claro. Bien, seguimos acá manejando este taxi, caminando por la plaza, la costanera, bailando, subiendo una montaña. Andás a ver en qué andan. Escuchando la radio simplemente Sí. en la casa. ¿Puedo pasar un chivo acá? Pase nomás. Choreando información del grupo de WhatsApp de la Riera, por las dudas que alguien no esté enganchado en el grupo, digo yo. Porque chusmeando el grupo dice que quedan peras agroecológicas y que el cajón está a 1.200 pesos. Y además, esta tremenda publicidad con foto mediante dice que son ideales para consumo en fresco o para hacer dulce. ¿Usted se imagina Una compota de pera. una mermelada, un dulce de pera ahora Qué rico. con pan casero? Ay, ¿Con pan casero? Dante, no digas esas cosas que un hambre nos agarra. No, pero es que cuando yo leí esto, lo primero que pensé fue en esto que acabo de decir. ¿Te imaginas una mermelada de pera con pan casero? Bueno, Tremendo. la próxima te traes el pan casero. Estaría complicado, pero podemos conseguir a alguien que nos ayude a hacerlo, sí. El Mauro. Qué rico, che. El Mauro hace ricos panes caseros. ¿Sí? Mi hijo, qué panadero, así que no podría zafar. El panadero de la Compartir algo de familia. la tarde. El panadero de la familia. Ahora sí bien los pan dulces. Estamos a 14 de octubre. Claro. No, todavía no, falta poco. Falta. Igual un pan dulce se puede comer en cualquier época Ay, del año, sí. que no sea exclusivo de la Navidad nada más, ¿viste? Claro. Así Bueno, que, ese Cristian, es- a amasar se ha dicho. Bueno, Eso, pasé el yo chivito de pensé las que peras. conversa, viste, le sostengo la atención al panadero. De charlo, le convido unos mates, le hablo de algunas de cosas. Por ejemplo, le hablaría al Maurito, no sé si le interesa, de Dussel. Acá estábamos Sí, trabajando sí, algo sí. ahí, Es panadero, vinculado pero también tiene alguna lectura el Mauro. algunos intereses. Por ejemplo, le diría, che, acá, Mauro, estamos trabajando en el profesor de física, cultura y escuela, modernidad en los restos de un naufragio. De Inés Dussel, mirá. Ahí tenés. Estamos pensándonos y bailando un poco acá. Pensando en el pan dulce. En invitar a la cultura, la interculturalidad a tomar aire. A ese tema, a ese debate. Como dijimos, todas estas temáticas están en el plan de profesorado de primaria, ¿no? Si te vas a la página del IFD, plan 639. Las páginas, bueno, ahí ya te las paso, pero bueno, ¿qué es lo importante de lo que venimos trabajando? Mira, página 70, Dante. La idea de la cultura. Trabajamos desde ese texto y desde el sentido común. La vez pasada hablamos de que había como muchas problemáticas relacionadas a la cultura que tiene que ver con cuando alguien asume, ¿no?, un sistema de valores, cómo se posiciona ante algo grupal, como y a nivel como micro, ¿no?, en lo grupal, asociado a la idea de la comunidad o a lo macro a la idea de sociedad. No, de eso charlamos y puede estar asociado a muchas cosas, ¿no? Digo, la cultura es algo que se desarrolla la persona naturalmente, viene innata, esas otras problemáticas que nos arrojamos, se inscribe en la persona, o sea, se educa. ¿Cómo se mete la cultura en una persona? Nos habíamos hecho esos planteos también, ¿no? Está vinculado también con el tema de hoy, ¿no? Y sí.
Bueno, eso es algo que arrojó a pensar también a una persona. La cultura, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos cómo la habíamos definido en la última instancia? No. Ustedes no hacen ese ejercicio de ponerse a escuchar el programa, me parece. No, No sí, hicieron sí. la tarea. No hice la tarea. No, digamos esa constelación o ese conjunto de sentires. Esa palabra, constelación, estás como muy mirando para el cielo, ¿no? Claro. Bien. Claro, algo como que nos excede. Che, está bueno, mira, te comparto la que nos da la autora, ¿te parece? Porque sí, es sí. parecida, che. Sí. De la antropóloga. Bueno, porque antropólogo, esa Ger- es muy utilizada de la antropología, o sea, se la chorea de la antropología el término constelación. Constelación. Sí, como un sinónimo de conjunto, De constelar. claro, de Ordenar de también. pluralidades, ¿viste? Ajá, de pluralidades. Claro. Bueno, también ahí mientras recordando, ¿no? La cultura se la asociaba con el trabajar a la tierra, trabajamos de la autora a qué está asociada la palabra. De mi parte, lo único que puedo decir que tengo de cultura, si la palabra cultura está asociada a trabajar la tierra, es que riego las plantas. Tengo unos arbolitos, he tenido algunas flores. Después la palabra cultura asociada a la cultura alta, ¿no? Tener buenos modales. ¿Te acordás que hablamos de eso? Asociado a la palabra cultura de civilitas. Sí, sí. Y después nos habíamos comenzado a preguntar acerca de la cultura y el poder también. Ahí habíamos hablado de que la cultura y el poder se vinculaba por medio de la escuela cuando te imprimían ciertos valores. No sé si vos te acordás antes, también hablamos de que hay un periodo de lo que podremos denominar pre-Argentina, ¿se puede decir? Pre-nacional, pre-estado. Pre-estado podría ser. Ajá. Me parece que es más pertinente, sí. Sí, sí. Que vive en este territorio un conjunto de personas que provenían de diferentes culturas, bueno, los pueblos originarios, inmigrantes, en la época de la ley 1420, si no me equivoco, y que se produce un proceso de argentinización. Ahí está, tenemos otra cuestión nueva que nos contaba Dussel, a partir de Ramos Mejía, a partir de lo cual, viste, antes ibas a una escuela y no estaban establecidos los actos de, por ejemplo, que vayan a jurar la bandera. Claro, los actos escolares. Ajá. ¿Qué piensas que a San Martín lo querían del primer día en esa escuela, por ejemplo? No, sí, ¿vos qué decís, Gori? ¿Era bancado por Sarmiento, Roca? Yo. No sé, digo, ¿se me han hecho esas preguntas? Dice la autora que tal vez no, que fue un movimiento que creó este mito de la argentinización. Bueno, busquemos nuestros héroes. ¿Quiénes son? Claro. Y no es que siempre fue aceptado San Martín como tal, ¿no? La historia que revisa para Permiso, atrás. ¿no? Y ahí que Sí. siempre fueron hombres. No, no se reconocen las mujeres de nuestra historia. Y ahí el profe de historia, ¿no? Siempre se reconocen esos héroes, esos hombres que Angaú hicieron parte ahí de la escuela y de nuestra historia, pero no se reconoce, no se les da el reconocimiento y el valor a las mujeres que también formaron parte de nuestra historia, ¿no? Totalmente. Por suerte eso se está revirtiendo. No solamente rescatar a la mujer, a la mujer inclusive originaria, ¿no? A la mujer, a la mulata, sino también otros procesos y otras emancipaciones en todo caso que formaron parte, pero que la historia oficial, escrita con una intencionalidad política, ideológica, había dejado afuera. Por suerte los movimientos revisionistas están tratando de pegarle una lavada de cara a una historia que viene bastante, entre comillas, bastante sucia, ¿no? Claro, y bueno, así es como entró, como en un primer momento a la escuela, así que eso es interesante para anotarlo, ¿no? De esa manera, a partir de cierto recorte de historiadores, 1908, Ramos Mejía. Eso nos cuenta la autora Dussel, es interesante esa parte, y la otra que aparece, bueno, nos sigue contando que, bueno, más allá de saber qué es cultura o no, bueno, la definición de antes que te prometí es de Gertz. Mirá vos, parece que lo hubieras leído. Plagio. Dice, constelación densa de significados, dice que es la cultura. Va por ese lado, ¿no? Eso es, ¿no?
cómo le damos sentido a cosas de la vida que nos pasan en conjunto. ¿Qué es un examen para nosotros? Que en una situación para ir escolar es una cosa. Compartir conocimientos acá, ¿qué es? ¿Es algo escolar? Creo que no sé, estamos en la radio. No es del todo, en todo No es del caso. todo. Estamos libres de exámenes acá, ¿no? Claro, porque Quiero saberlo. el concepto es tan amplio que es muy difícil, porque si vos lo recortás para enseñarlo es una cuestión metodológica. Ahora, cuando lo necesitas compartir, no podés recortarlo porque te queda amputado. Entonces, es difícil desde la epistemología o desde el conocimiento hacer ese recorte, porque a veces suele suceder que uno amputa y queda una definición media como, entre comillas, renga, ¿no? Por eso se habla de constelación, porque es ese conjunto de creencias, de valores, de prácticas. Por eso el término viene recontra bien para la cultura, porque Claro. es todo eso. Si cuando vos hablas de valores, bueno, metés todo ahí. Los valores que te gustan y los que no te gustan. Las prácticas que te gustan y las que no te gustan. Nosotros sí, en la práctica docente, hay compañeros y compañeras que no quieren, por algún motivo, meter la ESI en sus planificaciones. Esa es una práctica. Nos guste o no nos guste, es una práctica. Bueno, eso también está dentro de la cultura. Claro, de la cultura y cómo, qué es lo que entra a la escuela y no. Bueno, la autora, esto, en este sentido, lo que vos decís antes y a partir de lo que aparece como los medios de comunicación nos plantea Dúcil, tiene que ver con cómo la cultura entra a la escuela también, ¿no? A partir de los medios de comunicación, el Facebook, el Instagram, la idea de lo pop. Los memes. Pop. Popular. Los memes. Redondeando un poco también, si ustedes quieren, avanzamos en esto que lo asocia directamente a la idea de la cultura. Estaríamos atravesando en esta época por lo que también Bauman llama la cultura líquida, una mezcla, un collage de tradiciones, de lo viejo, de lo nuevo en el aula. Sí, totalmente. Y hay un antropólogo argentino. Estaríamos en las culturas híbridas. Exactamente. Canclini. García Sí. Canclini habla de cultura híbrida. O sea, vamos como reconsiderando algunas cosas, van apareciendo otras. Estamos en ese proceso de cultura híbrida, dice García Canclini. Una mezcla, mezcolanza. Somos un viento de todo con todo, ¿eh? Claro. Ahora como que no hay tradiciones del todo firmes, o las hay en parte, pero están a la par de otras nuevas, las músicas, el trap. Todavía hay gente que escucha Fito Páez, eso me sorprende en juventudes. He escuchado ahí, muchachos de 13 Yo años. escucho elegante también. Bueno, ¿viste? No depende de la edad, ahora culturas juveniles. Sí, vos antes también escuchás elegante. Y sí, Porque te mandaron a escuchar elegante. A ver. me mandaron Bueno. a escuchar elegante y yo escucho, ¿viste? ¿Vos, Claro, Ángel, soy- escuchás elegante? Sí. También Sí. escucho elegante. También. Bueno, yo me quedé atrás en algunas cosas, pero bueno. Vos estás en Fito todavía. Modernizate, Fito Cristian. Páez, mirá vos. ¿Sí? Hay gente que lo Yo escucha traje- todavía. Yo traje un tema ahí de Fitipaldi con Fito Páez, Ojo, que- Ojo, Y soy del club de fan de Fito, Tal cual. Bueno, en esto que avanzamos y que podemos decir que la cultura a partir de los medios de comunicación como que se ha empleado y a otros horizontes también podemos decir que qué sé yo, podemos estar próximos a sentidos de la vida orientales, de China, podemos tener ídolos de que viven en Francia, lo tenemos en el... ¿Puedo contar Podemos una anécdota? seguir, dale, ¿Puedo contar escuchémosla. una anécdota con esta Estamos ahorita acá. que decís? No nos escucha nadie acá. No, sí, claro, que quede entre nosotros tres, Claro. por favor. Y Ángel, entre los cuatro que quede. Entonces yo estaba, porque digamos, uno de los enfoques que yo trabajo en la cursada de historia es la dimensión económica. Digamos. Me interesa, por ahí va, digamos, el materialismo histórico, bueno, cuestiones. Entonces en un momento, en el primer cuatrimestre, en el profesorado de historia, en el profesorado de matemática, hablo sobre que se está dando un fenómeno muy interesante que ha llegado a Chosmalal, que por ejemplo tiene que ver con, tenemos un supermercado chino, por ejemplo, ¿no es cierto?
Claro. con todo lo que significa eso en muchísimas cuestiones de representación cultural que hay respecto de eso. Vamos al chino a comprar algo, ¿no? O sea, y eso forma parte de un lenguaje Claro. que se ha instalado. Entonces, cuando en El Chosmalal extranjero. uno que es del pueblo y bueno, y entonces vamos al chino es una cosa novedosa, ¿no? En otros lugares ya no es novedosa. En Buenos Aires se me ocurre que ir al chino debe ser algo que ya es recontra común. Y entonces también hablaba de esa vinculación comercial que tiene la Argentina con la República Popular China, y decía que también empiezan a verse por las calles de Chosmalal autos de fabricación china. Y hay dos cuestiones ahí interesantes, ¿no? Que es el Estado, el Estado chino, la República Popular, el Estado comunista chino, el que financia algunas cuestiones que para Occidente serían exclusivamente de la actividad privada. Por ejemplo, la masificación de los supermercados chinos está financiada en parte por el Estado chino, como un dato. Y Mira, lo otro, por acompaña. ejemplo, exactamente, con plata, para poner supermercados no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Tiene un sentido, tiene una lógica eso. Y lo otro, por ejemplo, una de las empresas más conocidas automotrices chinas es la marca Chery. El 70% que se está transformando en una de las potencias automotrices del mundo, el 70% de los capitales de la empresa Chery son estatales. El 30% nada más son capitales privados. Eso en Occidente no pasaría, digamos. Todas las automotrices que uno conoce de Occidente, Ford, Chevrolet, Fiat, las que se les ocurra, Renault, son de capitales privados. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que un auto es chino? No, esa es la anécdota, digamos, Claro. porque apareció ahí ¿Cómo te como das una cuenta? pregunta, profe, ¿y cómo nos damos Estudiando. cuenta cuando un auto es chino? Tiene el farol a Claro, China. y claro, Claro. uno podría estar como la respuesta hubiese sido porque los faros son achinados, una cosa así. Claro. Esa anécdota quería contar porque bueno, esas cosas salen también en las charlas que tenemos, ¿no? Todos, somos un todo, como veníamos diciendo, ¿no? Claro, Acá tienen también una de afuera, ¿eh? claro, totalmente. ¿no? Santa Fe. Y bueno, la autora por ahí no lo dice directamente, pero se plantea esto, ¿no? ¿Qué dejar entrar o qué dejar afuera? O por haber, no es que ella se lo planteado, sino por ahí los intelectuales de la escuela, esto de lo popular. ¿Qué dejar entrar a la escuela y qué no como fenómeno? Porque algunos ven como con cierta desconfianza. Por ejemplo, docentes, y dentro vez que me incluyo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué dejar entrar de esta cultura tecnológica, de esto nuevo a la escuela y qué no? Claro. Estaban posiciones de lo que decían que lo popular era miserabilista, que es algo chabacano, repetitivo, la moda. Y después estaban los otros que bancaban, que se llamaban los populistas, que entre todo lo que es masivo del pueblo y que vaya a ello a los medios de comunicación. Eso es interesante como posicionamiento también. No sé de qué, igual hasta qué punto la escuela puede captar los medios de comunicación. Todavía me queda la duda de eso. Si puede estar en programas de la tele, si tiene horarios, o gente que lo escucha, ¿no? Eso todavía me queda la duda. Si capta. Vos decís Si la escuela se puede apropiar de la cultura digital al revés que sea el proceso. ¿No crees? La cultura digital se apodere de la escuela. Ujú. No sé hasta qué punto. Yo creo que todavía no. No, porque todavía hay prácticas, hay contenidos de la escuela que vienen atrás de las dinámicas comunicacionales que proponen hoy las nuevas tecnologías. Sí, creo que Y, eso nos mostró la claro, pandemia, justamente, ¿no? Exactamente. Creo que la pandemia nos ofreció un escenario recontra complejo y la escuela o las escuelas en las distintas modalidades, formatos y demás, creo que no estaban todavía pensadas para un desafío digital casi completamente digital, ¿no?
decir, de repente que todo tenga que ser digital, ¿no? Hasta las conversas nuestras digitales, es decir, ¿no? Y eso significó, quizás desde tu campo, Cristian, en cuestiones tremendamente complejas. Yo tuve estudiantes que me decían, profe, yo extraño el olor a pizza de los pasillos. Y nunca uno hubiese pensado una respuesta así. Sí. En el profesorado de matemáticas. Me dice, no, yo voy a abandonar, profe. Y cuando pregunté por qué, estábamos en una cursada digital, absolutamente, era todo digital, hasta las razones particulares que a veces utilizamos eran digitales. Permiso para ir al baño. Claro, este estudiante dice, no, yo no es que no pueda, se sentía con muchísimas herramientas para bancar, ¿no?, la virtualidad, pero extraño otras cosas, extraño el pucho afuera, extraño el olor a pizza, extraño la pizza, obviamente. Entonces, bueno, otras cuestiones, porque también la escuela es eso, no solamente es el conocimiento, el vínculo. Claro, el espacio para el encuentro entre culturas. Exactamente. El encuentro con el otro, que nos claro, fortalece también, ¿no? O sea, nos hemos visto justamente en la pandemia atravesados por esta falta del encuentro con el otro, del mate, del abrazo, de la comunicación, ¿no? Con el otro. Y creo que eso quedó más que demostrado, ¿no?, en la pandemia. En esto que decís de que yo creo que hay cuestiones que la digitalización no va nunca a lograr, digamos, que atraviesa la educación, a la escuela, el encuentro, el vínculo. Claro, bueno, cosas re interesantes para charlar. La palabra cultura, lo cultural, lo intercultural es muy largo. Vamos a darle otra rosquita más, otra vueltita. Bueno, cuando quiera Ángel ponemos una canción y después, compas, acá les invito a escuchar un audio que nos dejaron. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Y eso que estaba bien fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Voy sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor. Mi vida sin vos es como saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó por mí. Y eso que estaba bien fueron más mentiras para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Y eso que estaba bien fueron más
esperamos a tomar aire. Todos los jueves de 16:30 a 18:30 horas. No hay ningún mensaje, solo viajo en el tiempo como vos. Y un mismo fin. A tomar aire. Buen disfraz me llevo a tu fiesta. Con la compañía de Cristian Vélez, Oriana Sosa, Dante Barra y Ángel Quinteros. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Me hace llorar una vez. Bueno, por continuamos acá al 6 de la tarde a tomar aire, peleándola, siguiendo contraviento en esta propuesta de tomar temas difíciles, Dante. Bueno, preparando esto de lo que es la interculturalidad, o cómo digo, una persona se comunica con las demás, un intercambio de significados por ahí siempre complejo, ¿no? La otra vez había quedado como punta, como planteo el que te había puesto a pensar de que si la cultura se adquiere o no y cómo, ¿viste? Si nacimos con determinada cultura en virtud del desarrollo de ciertas disposiciones innatas, genéticas, o nos desarrollamos de acuerdo a determinado lugar. Ese planteo tiene que ver, Dante, con el que cómo nos desarrollamos, ¿no? Desde que somos bebés hasta que somos adultos en determinada cultura, hasta dónde la dejamos entrar la cultura a nuestro ser y hasta dónde no, como sujeto a nivel, si vos querés, individual, en un plano psicosocial. ¿Vos qué decís, Dante? Venimos en este mundo y ya sabemos que cuando nacemos vamos a aprender a hablar, a comunicarnos, a incorporar todos los valores que nos rodean. ¿Cómo ves la relación entre alguien que crece y la cultura? Lo que me parece a mí es que si nosotros tomamos o acordamos con esto de que la cultura es una constelación de sentidos, bueno, la cultura ingresa a nuestro cuerpo por todos lados. O sea, es inevitable eso, ¿no? Sobre todo, quizás vos tengas más herramientas para poder decirlo, en lo que los sociólogos llaman la primera etapa de la socialización, ¿no? A ver. Que es esa etapa donde el recién nacido o la recién nacida está en un ámbito cultural, ¿no? Después le podemos dar un nombre, una etiqueta. A ese ámbito se lo puede llamar primer ámbito de sociabilidad o de socialización. Para algunos ese primer ámbito es la familia. Después podríamos pensar a la familia sobre las caracterizaciones o distintas tipologías de familia, ¿no? O ese primer ámbito que si estamos diciendo que cultura es sentir o sentires en plural, entonces podríamos decir que el recién nacido o la recién nacida está en un ámbito muy íntimo de sentires, ¿no? Y entonces allí está en una etapa de cultural,
¿no? Claro, Vos fíjate, un recién nacido o una recién nacida, ¿cómo se expresa cuando tiene hambre? Llorando. Cuando tiene ganas de tomar la teta, ¿no? Por ejemplo. Sí, llorando por medio del llanto. Llorando, es decir, se expresa. Y ahí hay una comunicación que es cultural. No soy yo el que debiera decir esto porque a mí me faltan herramientas, pero bueno, las distintas lecturas que uno tiene para analizar la cultura, aparecen estos ejemplos, ¿no? Sí, del grito al llamado, me hace acordar a un autor que hablaba de eso, y tiene que ver, por ahí va la pista de Dante, con el lenguaje. Hasta dónde la persona que crece, el bebé, se culturaliza. Bueno, y en la medida que lo que podríamos decir, ¿no? De ese acto reflejo o esa descarga que es el grito, pasarlo a una palabra, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Claro. Ese sería como un primer momento, primer proceso que marca el pasaje de una persona, de un cachorrito, un animal, a lo cultural. Pero no todo, ahí está, eso es interesante, por ahí tomo a otro autor, Cornelio Castoriadis, no sé si lo has escuchado, de la zoología, también antropología. Sí, sí. Y bueno, también un poco freudiano, no todo lo que es cultural entra en la persona, no, las personas se posicionan ante la cultura y algunas cosas las rechazan de ella. Y si vos querés más, es como un primer momento, ¿no? En la persona se inscribe lo cultural acerca de las cosas que le gustan o no, de cómo hablar, cómo vestirse y lo demás. Pero hay otro posible segundo momento que es en el que la persona puede producir cultura, crear cosas que no habían, como en su entorno. Esta pregunta que se puede hacer un hijo de vecino y lo demás, se la hizo una persona que escuchó el programa de la vez pasada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los animales y las personas? Y en este sentido nos compartió un audio de WhatsApp Dante, Ori, sí, los invito a escucharlo. Bueno. Es algo re cortito, 2 minutos, que nos plantea también, ¿no? Esta problemática, que es la diferencia abismal entre lo que es algo cultural y algo animal. ¿Cómo se inscribe? Y lo pensado desde la literatura. Este es el viaje que te invita a tomar aire, a pensar un poco desde la literatura también. Cuando quieras, Ángel. Lugones pertenece a ese célebre grupo de literatos filósofos caracterizados por utilizar sus ficciones para esconder dentro sus ideas filosóficas. Las que subyacen en Isur son ideas filosóficas sobre la condición humana, la posición del lenguaje, la relación entre la cultura y la naturaleza y sobre las relaciones de poder. Este relato se construye alegóricamente sobre la dicotomía naturaleza-cultura, que se desarrolla paralelamente con la dicotomía del amo y el esclavo. El chimpancé, antes de, entre comillas, recordar el lenguaje, representa la naturaleza animal del ser humano. El animal deja de hablar ante el horror que le produce la explotación humana. El mono lucha instintivamente reprimiendo la cultura. Es el instinto el que impone el mutismo, una decisión que con el tiempo se transforma en una decisión inconsciente. La palabra funciona como un conjuro que remueve el alma animal. La cultura destruye la unidad orgánica del animal. Este relato se publicó en la colección de ficciones científicas y fantásticas cortas Las Fuerzas Extrañas. El título le da unidad a los relatos. En cada uno de ellos emergerá una fuerza desconocida. Isur es el primero de los relatos. Por ello es el único con temática metalingüística. En él, la fuerza extraña es la naturaleza animal que permanece reprimida en la civilización humana. El autor nos muestra esto de forma invertida con un animal que reprime el lenguaje, es decir, la codificación cultural. Muchas gracias, Ángel. Ahí, bueno, ¿qué entendieron? ¿Qué les pareció? Un cuento de Leopoldo de Lugones. Isur es un mono que compró un científico para que aprenda a hablar. Desde un comentario que escucha que dice que los monos no quieren hablar porque no quieren que los hagan trabajar. Está bueno pensarlo desde la ficción, la condición humana
No sé qué les parece esto lo del lenguaje, lo que nos convida Andrés ahí. Yo quedé pensando, reflexionando. Es muy interesante el audio. Es muy interesante. Porque me parece que está atado también a lo que en antropología se llama evolucionismo cultural, ¿no? O sea que es una teoría entre comillas científica, ¿no? En el marco de un paradigma. ¿Qué decía esa teoría evolucionista? ¿O qué dice? Porque todavía existe y nosotros la reavivamos todo el tiempo, con nuestras conductas y con nuestro lenguaje fundamentalmente. Cuando nosotros decimos, es un negro de mierda, lo que estamos recreando es esa teoría del evolucionismo cultural que instaló Europa, pero fundamentalmente Inglaterra, en el marco del colonialismo económico. ¿Y qué plantea esa teoría? Que la humanidad pasa por estadios y que el estadio final es la sociedad inglesa. La sociedad de los buenos modales, la sociedad de la belleza, ¿no? En términos de estética, esto que veníamos charlando en bloques anteriores, de tomar el té a las 5, ¿no? Ese es el estadio final de esa sociedad antropológicamente desarrollada. ¿Y cuál es el primer estadio de ese evolucionismo? El mono. El mono. Venimos del mono. Entonces algunas sociedades todavía estaban en ese primer estadio para los ingleses cuando salieron a la conquista del mundo. Esas sociedades exóticas eran exóticas porque eran salvajes, porque eran bárbaras. Y esa es la teoría del evolucionismo cultural, que va a tomar de las ciencias naturales el concepto de Charles Darwin, cuando dice Darwin que las sociedades salvajes, las sociedades animales, se organizan a partir del que mejor se adapta al ambiente. Los vencidos y los vencedores, dice Spencer, de sociología, digamos. Bueno, es eso. Uh-huh. Por eso es tan interesante el audio, porque me parece que lo recorre por esos lugares. Sí, sí, la diferencia, ¿no? La evolución y también el hecho de hablar como primer momento de lo que sería la culturalización de la persona, de qué hablar y cómo hablar, qué sentido le damos a nuestras palabras, a nuestras vidas. Esto me recuerda por ahí también a lo que tiene que ver con el psicoanálisis o perspectivas del desarrollo, que habla de que aprendes a hablar siempre te estás comunicando con alguien. La palabra siempre que hablas te posicionás ante la palabra de alguien, que sea de manera inconsciente, indirecta. Que la palabra te viene de afuera, del otro. Cuando tenías hambre, cuando tenías frío, cuando necesitabas un abrazo, siempre está referida a otro. Y cómo nos posicionamos ante las palabras es lo que es por ahí más adelante, o si ustedes quieren, es lo que se llama el desarrollo del yo, de la personalidad, con el tiempo. Habría como un primer momento, digo, en la cultura o en las personas que nos vamos culturalizando y después nos vamos individualizando, separando de mucho de lo cultural. Eso también es interesante para mencionar. Que el exceso de la palabra, la cultura, cuando viene del otro, a veces coloniza las mentes de las personas. Totalmente. Después vinculándolo con esa perspectiva y ese posicionamiento que hablábamos al principio justamente, ¿no? Desde dónde nos posicionamos. Yo creo que el lenguaje es un acto político. Entonces, desde dónde nos posicionamos para sostener ese lenguaje, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Dentro de nuestras aulas, nuestra sociedad, en el día a día, digamos. Tenemos que sostener ese posicionamiento y creo que también es parte de nuestra cultura, ¿no? Claro, es un posicionamiento justamente, un recrear también en eso y ocupar la palabra en la cultura. Esa es la apuesta, ¿no? Debe ser replicar discursos, perspectivas, no dejarse colonizar por el pensamiento, por la palabra ajena. Se me cruza como idea de este compañero y quisiera ser como el mono a veces, dejar de hablar para estar tampoco por fuera, gorila, no, que todavía gorila los no. tenemos. No, gorila no.
Claro, ¿no? Silencio, si vos querés. Estamos. Pero bueno, estamos en un programa de radio y eso Y hay que está hablar, prohibido. Pero es una opción, es una opción también. Silencio, ¿viste? sí, Es bueno. una opción. El tema es que también una forma de resistirse a los embates es con la palabra. O sea, y si nos quedamos en silencio, ese lenguaje o ese matiz de la comunicación, que es el silencio, ¿no? Porque los silencios hablan, por allí uno lo puede interpretar como la aceptación. Cuando uno se calla muchas veces es porque está aceptando, quizás porque no tiene las herramientas para enfrentar eso que está escuchando. Puede ser, es una posibilidad eso, ¿no? Pero si vos pensás que los medios de comunicación hegemónicos utilizan la palabra, ¿no?, para que muchísimos y muchísimas repitan después eso que escuchan en los medios de comunicación. Como por ejemplo, una persona es pobre porque no quiere trabajar. ¿Cómo se materializa ese pensamiento? Con la palabra. ¿Y cómo salís a resistir eso y en todo caso a combatirlo o a enfrentarlo? También con la palabra. Bueno, entonces por ahí está bueno eso de conquistar la palabra, apropiársela para crear algo. Y es un campo de disputa. Para crear cultura. Y bueno, eso como planteo y como lugar, que pocas veces lo hacemos y agradecemos entonces a Andrés y bueno, el mono, las últimas Muy palabras, las muy últimas bueno el palabras audio, que muy dijo. bueno el audio, Sí, sí, que escucharas antes. A ver. El mono dijo, Isur, amo, agua, mi amo. Claro. Tomó una posición de palabra. Habló. Ángel, cuando vos quieras, pasamos una musiquita. Muchas gracias. Cerro este bloque. Dormíamos de más, pensábamos de más, nunca te decían que no.
que estábamos, creí que estábamos tan creí que estábamos, creí que estábamos tan bien. Bueno, continuamos Qué hermoso, entonces. qué hermosa música, ¿eh? ¿Viste? Sí, Gente sí. joven acá, Recanati. Me dieron ganas de bailar. ¿Qué estábamos ahí, el nuevo rock? Las mujeres bancándolo ahí. Tiene buenos temas esa cantante, Recanati. Barbie Recanati. Teoría espacial. El jueves pasado también pasamos algo de Sí, eso, ¿no? teoría espacial. Ahora este llama que no. Eso es pop. Eso sí, al rock, camp pop. Bueno, acá Rock. estamos con muchas cosas, con invitaciones, por acá, hay de todo. Sí, sí. Inauguramos un nuevo bloque que es el bloque de avisos. Agenda cultural. Avisos, agenda, chismes varios, podríamos decir. Todo. Una suerte de... no, me sale intratable, pero no es intratable. ¿no? Intrusos. Intrusos, algo de intrusos. Yo ¿Te no imaginas? tengo gorilas nomás. Por No, favor. pero intrusiar como esa mirada de meternos en algunas noticias que son, Claro, son claro. copadas, digamos, desde ahí. Claro. Nos metemos de intrusos que somos, ¿no? Que no nos roben también el concepto, aunque está choreadísimo. Pero bueno. Miren. ¿Qué tenemos? Bien, el sábado 16 de octubre, este sábado a partir de las 17:30, en la Feria Municipal, la Madrid y General Paz, todos invitados a la Feria por el Agua y la Vida, que organiza la Asamblea del Agua. Se cumple un año de la represión por la lucha de los compañeros en Nahueve, así que muy importante para recordar y estar en defensa del agua y del cuidado del territorio y la vida, ¿no? Así que invitarles ahí a quien se quiera aprender, va a haber feria, musiquita, ¿sí? Y bueno, Nahueve libre. Claro. Buenísimo, gracias por la invitación. Entonces recordamos el sábado. Sábado 16 a las 17:30. Bueno, en la feria comunitaria, ¿no? Sí, ahí en la Madrid y General Paz. General Paz. Buenísimo. Bueno, ahí hubo una de la autogestiva el sábado pasado que me contaron que estuvo muy buena. Sí, muy linda, la verdad, con musiquita en vivo, súper linda también. Se reactivó la feria autogestiva, así que también ahí. Felicitaciones ahí a los compañeros y las compañeras que están en esa movida. Sí, el de la Riera estuvo la semana pasada, también yo andaba por acá. Estuvo el compañeros sábado de la también. Riera acá en el galpón. Sí, volviendo a la presencialidad. Sí, porque activando. estuvo de cumpleaños, ¿no? Estuvimos de cumpleaños con la radio, Sí, un año más de la Riera, ¿no? Bien, otra movidita más. Tenemos nueces para la venta. Sí, tenemos nueces para la venta. Son un bizcochuelo con nueces. No, tremendo. Qué rico. ¿Han comido nueces con miel? Sí, espectacular. Nueces con miel. Así metés la nuez, la abrís el frasco de miel y le metés nuez así. Lo revolvés con una cuchara y te comés la miel con la nuez. Uy, ese dulce como te queda en la boca. Espectacular. Con membrillo también me gusta la. ¿Sabés cómo la estás, nuez. no? Un shot de dulzura. Sí, a la media hora estás, pero... Una purga que te da de no, estás... No, pero a mí me lo recomendaron. ¿Ah, sí, no va al baño? ¿A eso te lleva? No, Yo pensé que a te mí me mejoraba lo- el aliento, ¿no? Te mejora todo, loco, si la miel es... La miel es Y la nuez súper también. sana. Bueno, También. pero ¿qué quería contarles? Porque estamos choreando info de acá del grupo de WhatsApp de la Riera. Que hay nueces de 3 chorros a 350 pesos el kilo, ¿no? Y huesillos de durazno a 250 pesos. Aquellos que estén interesados y todavía no abrieron el WhatsApp de la radio, métanse en el WhatsApp, y si no estás en el grupo, pedí que alguien que ¿lo administra Fabi? Bueno, ¿para qué? Porque hay mucha información siempre en el grupo, de todo tipo, ¿no? Estamos con la Riera 104.7 trabajando, Ujú. extendiendo. Bueno, se nos pasa el tiempo, ¿no? Sí, que ya nos quisiéramos estamos despidiendo. irnos con los últimos pensamientos, ¿no? Dante, Ori, si Sí. quieren ahí convido algún punteo, si les parece, en esta misma problemática de la cultura, la interculturalidad, y que tiene que ver, ¿no? De que estaba difícil, ¿no? Darle un rodeo, un cierre a la palabra cultura, ¿no? La voy a asociar con la palabra ahora sociedad, lo que se impone como sistema socioeconómico. Sin más vueltas, ¿viste?
desde el autor de Les. ¿Qué es lo que quiero decir o lo que se quiere decir desde acá, desde estas perspectivas? Rápidamente. Desde de cómo la cultura se mete adentro o forma procesos mentales, psíquicos, ¿no? Lo que se llama la subjetivación. Bueno, había usado la palabra socialización. Bueno, algo parecido. Cómo la cultura, a partir del capitalismo, crea experiencia de sí. Algo así, ¿no? Sentido, ¿no? El capitalismo, cómo crea experiencia o hace sentir a la persona de determinada manera. Por eso es importante esa palabra subjetivación. Cómo uno se juzga a partir de valores del mercado, cómo se juzga uno a partir de lo cultural. ¿Qué es lo que nos dice básicamente Deleuze, como en términos generales, porque me puede decir muchas cosas, ¿no? En este texto Post Scriptum nos plantea que, bueno, en nuestra vida se está metiendo la cultura a partir justamente de lo que se llama el objeto tecnológico, el objeto individual, ¿no? El celu, mirá. ¿Qué tal, Estamos con la metáfora de la hormiga. Sí. Me lo mandaron para pasarlo después. Pero bueno, ¿cómo se encajó justo con el programa? Mirá. ¿Viste? ¿Cómo se un audio que me mandaron. ¿Cómo se internaliza en la vida? Compartir la metáfora de las hormigas. Las hormigas que nos estaban llegando. También. Justo, esperemos que sea contenido apto para todo público. Sí. Sí, es contenido apto. Con cosas que pasan. Dios, esto es muy humano. La humanidad en toda su plenitud. Claro. Bueno, básicamente, dos sociedades, nos decía, estamos atravesando un pasaje de Les, cómo la sociedad se nos incorpora o crea procesos de experiencia de sí en las personas. La clásica, la sociedad disciplinaria por medio de la escuela, la institución cerrada, ¿no? El espacio y tiempo de una persona, muchas horas ahí metido, con reglas, ¿no? Roles establecidos. Ahora estaríamos viviendo en otra etapa de la vida, de otra forma en la que la sociedad capitalista se internaliza en las personas. ¿Sí? ¿Cómo la asiste vos querés? ¿Qué es lo que se llama la sociedad de control? Del consumo. Del consumo. El capitalismo se mete en el consumo por medio de los celulares, de las aplicaciones, sí. Ajá, esto que traía hoy el compañero Dante, inclusive en esto de la estética, cómo el consumo nos avasalla socialmente, ¿no? También. Totalmente. Bueno, y lo que queda para el programa siguiente entonces va a ser esta perspectiva de los derechos humanos, que tiene que ver con todo esto que venimos charlando y con todo lo que se abordó en el programa de hoy, ¿no? Y hay una pregunta que queda flotando en el aire para el próximo jueves, que es, bueno, ¿qué tenemos los pobres en la cabeza a partir de la sociedad de consumo? ¿Qué tenemos los pobres en la cabeza? A partir de la sociedad del consumo, porque ese es el contexto. Una forma de vernos seguro tenemos acerca de eso. Quería puntualizar algo más, compas, antes de irme siempre ahí sobre la hora. Parece que le hubiera perdido el tiempo todo este rato. Es que el viento nos hace perder la noción del tiempo, ¿viste? Justo, ¿viste? No, bueno, decir que en la sociedad disciplinaria, lo que era la escuela, el hospital, el ejército, la familia, como instituciones encerradas, y que ahora en las sociedades, cómo se mete la cultura capitalista del consumo ahora, ejerce un control al aire libre, dice. ¿Por qué? Porque te llega el mensaje a cualquier hora, en cualquier momento, te escucha la aplicación, lo que hablas, lo que decís. Te recomienda páginas, esos algoritmos. Hay un control, dice, del capitalista, pero al aire libre, ya no hace falta en encierros. Totalmente. Hay que tener cuidado cómo se vincula a uno, cómo deja entrar a la cultura por medio del teléfono, de las aplicaciones. Nos llama la atención eso. Así que un artículo para seguir laburando, para pensar el poder en otros términos ya no tan, si ustedes quieren, explícitos. Sí, más sutiles. Más sutiles, ejercicio de poder más sutiles. Bueno, podemos seguir pensando y charlando. Y de mi parte, muchas gracias por el espacio, Ángel, la Riera, la articulación. Gracias. ¿Algunas palabras de despedida, Ori? Nada, por acá agradecer, bueno, al compañero Ángel, a la Riera, a ustedes, a Ailén también agradecerle por la predisposición de hoy y que bueno, contar también que la semana que viene vamos a estar con la visita de otra compañera muy interesante, así que adelantamos ahí. Adelantamos ahí. Para dejarlos ahí picando. Bueno, bárbaro. No, agradecer a la radio, el espacio, ¿no? Que tan gentilmente nos ha cedido, y los esperamos el jueves que viene. Nos esperamos el jueves.
Esa. Hablas inglés y Toma. a tomar aire. A tomar aire. El pool es fácil quemarlo y vos con